Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos acá en el Departamento de Derechos Humanos de la República Popular de Lugansk, Derechos Humanos y Centro de los Familiares de los Combatientes Caídos en la República Popular de Lugansk. En esta oportunidad, como siempre, su amigo, su servidor Carlos Mamani, de Perú. Simone Monticchio, consultor internacional, profesor de Relaciones Internacionales a la MGU, Universidad Estatal Lomonosov de Moscú. Y bueno, ya nos conocen más o menos. Nosotros estamos pues acá en calidad de colaboradores permanentes de los diversos medios de información alternativos de nuestra América, de Latinoamérica. Y en esta oportunidad nos encontramos, como ya dije, en la República Popular de Lugansk, en este departamento, junto a su responsable, la señora Ana Zaratka, que gentilmente nos va a ofrecer una entrevista en exclusiva para los medios latinoamericanos. Ella es, como dije en su momento, responsable de este Departamento de Derechos Humanos y de los familiares de los combatientes caídos de la República Popular de Lugansk. Estamos acá porque es nuestra convicción y creemos firmemente que los derechos humanos no son exclusividad de algún país, de alguna población definida. Esto es un patrimonio de la humanidad. En esa perspectiva, creemos que con el profesor Simone Monticchio y la señora Ana Cereca vamos a hacer una entrevista que va a servir justamente para que los pueblos de habla hispana, nuestro pueblo latinoamericano, sepa de primera mano qué es lo que ha acontecido en estas partes del mundo tan, digamos, canceladas, suspendidas, muy poco promocionadas por el occidente colectivo en función a intereses que poco tienen que ver con la verdad, con la justicia y mucho menos con la belleza, ¿no? Entonces, esta es una entrevista en exclusiva para los diversos medios latinoamericanos con los que colaboramos, entre ellos, pues, Asia TV de Argentina, Prensa Alternativa de Perú, Detrás de la Razón de México, y espero les guste. Y en esta ocasión vamos a presentar esto, el resultado de la investigación. Son todas las pruebas documentales de los crímenes de guerra que fueron llevados a cabo contra la población civil en la República Popular de Lugansk durante la agresión del occidente colectivo, la agresión del régimen nazista de Kiev, de la junta militar y todos sus lacayos y sus aliados, con atrás la regia de Estados Unidos y de Inglaterra. Вот у нас могила как раз была мальчика, который умер от того, что скорую помощь Украина не пропустила. Прямо под окнами дома маленькая могилка, маленький крестик. En eso es como ejemplificativo, podemos ver la tumba de una niña que murió y no tuvo sepultura. Entonces aquí la enterraron en una tumba muy artesanal. Estos son uno de los crímenes de guerra que fueron llevados a cabo. Aquí tenemos todos los documentos de todos los combatientes, familias fallecidas, documentos en fotografía, legajos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es de lo que nunca casi se habla en Occidente y esto debería ser denunciado. Debería tomarse en cuenta, como así se hablan de muchas cosas, se promocionan. ¿Por qué no tomamos en cuenta también el sufrimiento de la gente de estas partes del mundo? Bueno, empezamos con la entrevista. Primera pregunta. ¿Podría hacer una breve presentación? ¿Quién es usted? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué decidió comenzar este trabajo? Por favor. Buenas tardes, estimados amigos. Es un gran honor para mí hablar ante ustedes. Me llamo Ana Soroka. Soy residente local de la ciudad de Lugansk. Nací aquí, crecí aquí. Fui educada en el espíritu de respeto y amor por mi país, el país de Ucrania. Soy oficial de las fuerzas del orden de ese país, tal como era antes de 2014. Después de 2014, nuestro destino cambió drásticamente. Todos los habitantes de la región de Lugansk, luego de la República Popular de Lugansk, creo que cada uno de nosotros hizo la elección que estaba preparado para hacer en ese momento. Después de 2014, por supuesto, es una vida completamente diferente. Es como siempre subrayamos un punto de no retorno después de 2014. En este periodo, durante los últimos 10 años, fui líder del proyecto social No Olvidemos ni Perdonemos, que se dedicaba a documentar pruebas de crímenes de guerra del régimen político-militar de Ucrania
y fui la primera viceministra de Asuntos Exteriores, participando directamente en el subgrupo político durante los acuerdos de Minsk. Fui asesora del jefe de la República Popular de Lugansk y actualmente ocupo el cargo de defensora del pueblo de la República Popular de Lugansk. Es muy importante para mí hablar sobre lo que ha estado sucediendo aquí durante los últimos 10 años, porque siempre, al dirigirme a los habitantes de países que están lejos de nosotros, que desafortunadamente reciben información bastante falsa sobre los eventos que ocurren en Donbass, es muy importante para mí decir que también somos personas aquí, igual que ustedes, tenemos hijos como los suyos y tenemos derecho al mismo respeto por nuestros derechos, nuestras opiniones, nuestras creencias, como ustedes. Por eso es muy importante para mí que me escuchen y traten de entender y considerar mis palabras como algo en lo que vale la pena pensar. El año 2014 trajo cambios a nuestras vidas. Como candidata internacional en ciencias jurídicas, profesora asociada, puedo decir que, desafortunadamente, esperábamos estos eventos, porque toda la historia previa del desarrollo de nuestro territorio nos llevaba a esto. Las fracturas que hubo en cada campaña electoral, cómo nos enfrentaron unos contra otros entre el oeste y el este de Ucrania. Los eventos que ocurrieron incluso antes, durante la disolución de la Unión Soviética, todo indicaba que Occidente colectivo estaba preparando una gran guerra en la frontera con la Federación Rusa. Y en el momento en que se organizó el Maidán en Kiev a finales de octubre de 2013, nosotros aquí, las personas que entendíamos hacia dónde se dirigía esto, esperábamos que fuera una gran ola, pero no pensábamos que el régimen ucraniano ilegal que llegó al poder mediante un golpe de Estado se atrevería a enviar un ejército regular a nuestra tierra. Pero llegaron aviones, llegaron tanques, comenzó un bombardeo de artillería realmente aterrador en nuestro territorio. Nunca olvidaré la sensación que se genera cuando sobre tu cabeza, sobre tu ciudad natal, sobre tus seres queridos, amigos, sobrevuelan aviones militares Su-24, por ejemplo. Cuando el 2 de junio de 2014 se lanzó el ataque más inesperado, probablemente en el centro de la ciudad, en el área de un parque infantil en medio de un día laboral normal, cuando los niños jugaban con sus abuelos y como resultado murieron 8 personas en el lugar y 28 resultaron heridas, entendimos que no había vuelta atrás. La mentira que se vertía desde todas las pantallas nos explicaba que no podríamos transmitir la verdad que queríamos contar sobre lo que realmente estaba sucediendo. Decían que explotó un aire acondicionado, que explotó un microondas, pero disculpen, vimos cómo se disparó desde el avión y las huellas de cohetes sin explotar eran NURS de racimo. Todo esto aquí, a apenas 200 metros de nosotros, del lugar donde estamos ahora con colegas, amigos. Y el verano de 2014 nos hizo reflexionar cuando había bombardeos diarios, cada hora en nuestro territorio, cuando realmente las ciudades estaban en condiciones más bien de no supervivencia absoluta, porque el ejército ucraniano estaba en las alturas. Veían claramente, por ejemplo, la ciudad de Pervomaisk, que la gente se movía, la gente vivía. Nadie ofrecía evacuación, nada. Era un bloqueo total, sin luz, sin agua. Todo esto fue cortado en un momento determinado. Esto fue a finales de junio de 2014. Se fue el poder estatal. El poder estatal se fueron las pensiones, todas las instituciones que debían apoyar a los discapacitados, a los pensionistas, a los niños. Y la gente fue simplemente dejada y desde arriba observaban y apuntaban a los grupos de personas que estaban en la ciudad.
Cuando la gente, por ejemplo, intentaba conseguir agua, encontrar señal, se distribuía ayuda humanitaria, pan, medicinas, y la concentración de personas fue atacada con minas de 120 milímetros, 80 milímetros ya con artillería pesada. Entonces ya pensamos en cómo, en condiciones de no reconocimiento, íbamos a contarle al mundo la verdad. Cómo íbamos a documentar los crímenes de guerra que vimos y de los que fuimos testigos directos. Y entonces el grupo restante de policías, investigadores, criminalistas, profesores de la Academia Jurídica del Ministerio del Interior, nos reunimos y decidimos que íbamos a documentar en hojas normales de A4, escribiendo a mano el protocolo de inspección del lugar de los hechos y documentando los eventos que ocurrieron aquí, en nuestro territorio, en el territorio de la República Popular de Lugansk. Hablar de todos los crímenes que cometió el gobierno ucraniano contra los habitantes de Donbass. Bueno, se podría hablar honestamente durante varios días. Permítanme hacer hincapié en algunos hechos impactantes que, digamos, dejaron una huella en mi alma, que me hicieron entender que tomé la decisión correcta, porque estoy en mi tierra, me mantuve fiel a esa historia, a esos principios en los que fui educada, por supuesto. Y lo más importante, quiero subrayar, muchos siempre dicen que teníamos un problema con el idioma, pero para mí, por ejemplo, no puedo decir que fue un problema que me obligaran a hablar en ucraniano. Absolutamente no. Soy funcionaria. Defendí mi tesis en ucraniano en Kiev y no fue un problema en absoluto. Ya habíamos superado el sentido de que hablamos en la calle, en la familia, en ruso, en el trabajo salimos, hablamos en ucraniano, escribimos en ucraniano. No fue un problema, en realidad era solo una ficción para realmente dividir a la sociedad. Para algunos tenía más importancia, para otros menos. Pero la cuestión siempre fue solo la traición de los fundamentos de nuestra vida, en la que vivíamos aquí. Esa esencia que nos inculcaron nuestras abuelas, abuelos, padres, madres. Y siempre decía que cuando discutíamos, por ejemplo, con mis antiguos colegas, con el lado ucraniano, ahora tenemos diálogos sobre trabajo, sobre prisioneros, sobre desaparecidos. Cuando me dicen que soy una traidora como oficial de la policía ucraniana, me gustaría decir, ¿quién de nosotros es el traidor? Me quedé aquí, en mi tierra, con mi gente, y hago todo lo posible para que la gente sobreviva, para que su vida mejore, para que cada crimen sea documentado y tenga alguna consecuencia legal, es decir, el castigo de ese criminal que dio la orden criminal y lo ejecutó. Es decir, son momentos muy profundos. Ahora, sentada aquí, habiendo recorrido este camino, bastante complicado, hubo muchas cosas. No me arrepiento de nada, y al contrario, estoy orgullosa de haberme quedado aquí. Estoy involucrada en ese gran proceso que está ocurriendo, porque vemos claramente desde aquí, sin ese prisma de la ideología europea, de la propaganda, teniendo la oportunidad, al contrario, de considerar todo en un sentido natural, en una comprensión natural. Por eso hablo sinceramente, no es fácil, es muy difícil, pero estamos justo en esa tierra donde se forja, me parece, el futuro de nuestra humanidad. Porque si no nos detenemos, si no revisamos muchos aspectos de nuestra moralidad y alguna ideología, me parece que nuestro mundo simplemente seguirá cayendo más y más. Así que volvamos a esos crímenes que dejaron probablemente la huella más pesada en el alma. Sin duda, la muerte de cada niño. Siempre deja una huella. Actualmente, oficialmente, tenemos contabilizados 78 niños muertos en el territorio de la República Popular de Lugansk. Todos fueron asesinados o se crearon condiciones para que no sobrevivieran. Por ejemplo, muy a menudo nos encontramos con situaciones, especialmente en 2014, cuando el ejército ucraniano entraba en un asentamiento, bloqueaba completamente la entrada, salida en la ciudad, cerraban las carreteras
y los niños se enfermaban y no dejaban pasar la ambulancia. Y como resultado de que el niño no recibía la atención médica necesaria, los niños morían. O sucedía que, por ejemplo, un niño necesitaba recibir ciertos medicamentos de manera constante. Y debido a que el gobierno estatal se fue de aquí, no había programas aquí todavía, en el momento difícil de las hostilidades, y así también un niño moría como resultado de su enfermedad. Además, por supuesto, en 1922 dejó una gran huella el hecho de que el gobierno ucraniano no dio la orden a tiempo para evacuar el centro hermético en la ciudad de Kremenaya, y el ejército ucraniano simplemente estableció su posición militar directamente en este objeto, donde había 75 ancianos, discapacitados, encamados, y simplemente los usaban como escudos humanos. Y esto es uno de los crímenes más atroces según las normas del derecho humanitario internacional. Se escondían detrás de ellos como escudos humanos, se escondían bajo las camas donde yacían los discapacitados, los ancianos. Y sin duda, cuando comenzó la batalla, el lado ruso no sabía que los ancianos no habían sido evacuados. Es decir, había búnkeres, puntos de fuego, había un vehículo militar estacionado en el primer piso, y como resultado de las hostilidades, el edificio se incendió. Los que pudieron salir fueron rescatados por nuestros soldados rusos, lograron abrir la puerta y la gente salió. Pero, desafortunadamente, los ancianos que fueron trasladados del tercer cuarto piso al primero segundo, en las camas cuando entramos, solo vimos cenizas. Cuando imaginamos lo aterradora que fue la muerte de estas personas que estaban encamadas, no podían levantarse y simplemente estaban condenadas a terribles sufrimientos en ese fuego. Y este cinismo y crueldad del ejército ucraniano, que no permitió evacuar a los ancianos, es algo que no se puede entender ni con la mente, ni con el corazón, ni con el alma, porque es muy aterrador. Y mi equipo participó directamente en la evacuación de los restos que quedaron después de este incendio. Desafortunadamente, de esos, resulta que 25 personas pudieron salvarse, es decir, pudieron salir caminando. Todos los demás se quemaron. De esos restos que se quemaron, pudimos recoger al menos algo de 33. Y ahora esos restos están enterrados en nuestro complejo memorial Herida Abierta de Donbass, a donde, por cierto, los invito a este proyecto. Gracias. Además, por supuesto, siempre supimos desde 2014 que en el pueblo de Polovinki, en el distrito de Starovelsk, hay una antigua fábrica de embutidos, donde el batallón Aidar formó un llamado campo de concentración, donde mantenían a las personas en condiciones inhumanas. Durante 8 años recopilamos información sobre las personas que fueron retenidas allí, a quienes mataron, fusilaron, torturaron. Y tan pronto como pudimos pasar con nuestro ejército y llegar a este lugar, por supuesto, fue un horror. Porque sabíamos, hablábamos con personas que lograron escapar de allí. Desafortunadamente, ahora quedan muy pocos de los que escaparon de este supuesto campo de concentración. Ahora solo quedan 2 personas vivas. Conocía personalmente a una mujer que pasó allí 3 meses. La mantenían en un lugar muy frío, la rociaban con agua helada, la violaban, la golpeaban, solo por haber brindado atención médica a una persona que no apoyaba la ideología ucraniana. Por eso la golpearon, y cuando la sacaron de allí, la mujer vivió solo un par de meses y murió de las enfermedades adquiridas en ese campo de concentración. Por eso no puedo hablar de humanidad en relación con el régimen ucraniano. Simplemente no existe. Siempre mi trabajo consistió en viajar por todo nuestro territorio. En principio, conozco la historia de cada uno de nuestros asentamientos. Sé cuántos murieron, cuántos objetos de infraestructura civil fueron destruidos. En general puedo hablar de cada asentamiento. Esa fue mi pregunta, disculpe. ¿Cuál técnica, cómo hizo, cómo invirtió, qué metodología? ¿Metodología? Sí, un poco porque es más específico. ¿Qué metodología utilizó
Entendí. En sus días de aislamiento, Dije que fui líder de un proyecto social. No olvidemos, no perdonemos. Y la principal Serbia fue precisamente en la recopilación de información. Y entendimos que solo el trabajo directo en el terreno, con las personas directamente, podría darnos una imagen completa de lo que estaba sucediendo. Por eso, durante los años 15, 16, 17, estuvimos recopilando información en todo el territorio, bajo la jurisdicción de la República Popular de Lugansk, en el Donetsk del Norte. Y toda la información que teníamos, desarrollamos nuestros propios cuestionarios, llenábamos cuestionarios, recopilando fotos de los fallecidos, certificados de defunción, la historia de cómo murió la persona, qué se vio, dónde en el cementerio, dónde se colocaron monumentos y dónde no. Si no era posible para todos, ayudábamos a colocar esos monumentos. Sobre los entierros masivos, sabemos por ejemplo que nuestra ciudad de Piramaisk estuvo bajo bombardeo durante 8 años. Mirando el mapa, es una ciudad heroica. Y entendimos de inmediato que ya en 2014 se había formado un entierro masivo. Son 10 fosas donde simplemente colocaban a las personas. Honestamente, cuando lo describían no lo entendía del todo. Cuando en 2021 tuvimos la oportunidad del recurso permitió ya por análisis de ADN. Cuando levantamos, cuando la primera capa de tierra se fue, eran literalmente 50 centímetros. Cuando vimos cómo las personas yacían una sobre otra sin nada, solo con ropa, ¿sabes? Eso te hace replantear la imagen que siempre tenías. Conocíamos la concentración de lugares de sufrimiento, tortura y detención. Seguíamos a todas las víctimas que podían comunicarse con nosotros y que habían estado en cautiverio ucraniano. Les hacíamos entrevistas. Luego, en 2018, incluso organizamos un tribunal popular ucraniano en la República Popular de Donetsk. Tuvimos jueces reales, abogados reales, fiscales. Participaron verdaderas víctimas. Es decir, la gente realmente venía por su cuenta, pedía hablar. Yo soy una víctima. Mi esposo, hermana, hijo murieron. Y la gente contaba su historia, mostraba fotos, videos, tuvimos expertos. Y aquí en la plaza, el 22 de junio de 2018, en Lugansk, participaron más de 30.000 personas. Se emitió un veredicto público basado principalmente en el derecho internacional público y la legislación ucraniana. ¿tienes un resultado concreto? Sí, tenemos un veredicto, lo enviamos a todas las instancias. Pero desafortunadamente, nuevamente, las instancias europeas e internacionales no nos escucharon. ¿Y la ONU? Nada, Reggie. Lo enviamos a todas partes, a todas las instancias. Ahora te cuento. Para mí es muy importante. A veces la ONU no funciona. Ninguna reacción, ninguna reacción. En principio, como comisionados en este momento, también enviamos informes mensuales sobre cuántas víctimas tenemos, cuántos bombardeos, y no hay reacción. Simplemente no hay. Un poco más tarde, cuando nos convertimos en la organización pública Memorial, no olvidaremos ni perdonaremos, pensamos que de alguna manera teníamos que hacer llegar nuestro punto de vista a las instancias internacionales europeas. Es decir, de nuestra gente, ¿no? Entonces todavía usábamos pasaportes ucranianos. Primero escribíamos en papel, pero luego cuando nos dimos cuenta de que nuestro paquete ni siquiera lo recogían en La Haya, decidimos hacerlo de otra manera. Llamamos a La Haya, directamente por teléfono, hablamos en francés. Acordamos que nos dieron una dirección, un buzón, y allí grabábamos videos con nuestra gente, íbamos a las aldeas afectadas, y en esos videos la gente contaba, estábamos con pasaportes de Ucrania, decíamos que soy ciudadano de Ucrania, vivo aquí, pero mi estado me está matando. Porque en la línea de demarcación, por ejemplo, hay aldeas como Donetsk, Golubovskaya, Frunze, son aldeas, ciudades que llevan 8 años bajo bombardeo, 8 años, sin agua, sin luz. Y constantemente esos bombardeos, además de manera cruel. Desafortunadamente, nuestra abuela murió en 2019. Residente de la aldea de Donetsk, su pequeña casa daba al suburbio, donde más allá del campo estaba el ejército ucraniano. Ahora tengo un par de preguntas porque, ¿sabes? Es muy interesante, incluso la gente habla mucho,
pero desafortunadamente tenemos poco tiempo. Para mí es muy interesante. Hablaste de las atrocidades que viste, crímenes de Aidar y de Ucrania. Mi pregunta, ¿viste a otros mercenarios, personas que estaban al servicio como mercenarios del colectivo occidental, también cometieron crímenes internacionales? ¿Solo fue culpable el ejército ucraniano? Pero estoy aquí en mi territorio. Solo puedo decirte que en los años 22-23 ayudamos al Ministerio de Defensa a recolectar restos de soldados ucranianos para un intercambio humanitario con el lado ucraniano. Y durante la recolección de restos, puedo decir con certeza que encontramos mercenarios. Encontramos polacos, georgianos, estonios, había gente de Lituania, de América, creo que de España, si no, me equivoco, sí, de España. Bueno, eso es lo que uno ve justo delante. Y un par de personas de piel oscura, pero sin documentos. Muchas gracias. Decir que son criminales específicos, pero para mí ya son criminales porque disparan en mi tierra. Por supuesto. En este conflicto engañoso que fue impuesto aquí por Occidente. Por supuesto. Y en tu opinión sobre la cantidad y calidad de los criminales, podemos hablar como abogados, me refiero a abogados internacionales que cometieron genocidio contra el pueblo ruso. ¿Cuándo lo cometieron? Puedo hablarte completamente sobre la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio. Hay puntos que claramente determinan que el régimen ucraniano, que llegó ilegalmente al poder en febrero de 2014, cometió y comete genocidio. Lo primero es el bloqueo total de nuestro territorio, es decir, crear condiciones que llevan a la muerte, es decir, a la no supervivencia de un grupo específico de personas. Luego, acciones dirigidas al asesinato de tal grupo de personas. Luego, sobre los niños tenemos grandes preguntas, porque ahora solo estamos descubriendo que hay una serie de pruebas de que los niños fueron llevados de aquí. Fueron arrebatados a sus padres, llevados por la fuerza. Es decir, hay una serie de signos de genocidio que ya están claramente probados. Por eso tenemos un gran caso penal por genocidio y la base de la acusación en el Tribunal Popular Ucraniano de nuestra comunidad, donde también estaba la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio. Por eso aquí la pregunta para mí no está clara. Entiendo que los internacionales y activistas del oeste preguntan cuántos murieron así. Y si hubieran matado a 1 millón, entiendes, sería genocidio. Digo, es interesante. En primer lugar, en la convención no hay un número específico. ¿Qué tipo de razonamientos son esos? Bueno, resulta que no matan a armenios si hay pequeñas comunidades de personas. Si una persona se permite pensar que es superior y mejor que otra, eso ya es nazismo. El nazismo es una ideología en Ucrania. Y la implementación de ese nazismo lleva al crimen de genocidio. Es decir, tenemos derecho a matar porque ustedes son escoria, ustedes son batniks aquí en Donbass. Tenemos derecho a burlarnos de ustedes porque nuevamente son escoria y no quieren entender la pobre Europa. Tenemos derecho a cortarles completamente la luz, el agua, la comunicación, la medicina y todo lo demás porque no merecen vivir. Y todo, liberen nuestro territorio y váyanse a cualquier parte. O mejor mueran. ¿Por qué crees que la situación de los derechos humanos de los residentes de Donbass y la República de Lugansk fue completamente desconocida en los medios mundiales? ¿Por qué, en tu opinión, los problemas y crímenes contra la ciudadanía en el Donbass fueron ignorados por los medios occidentales? ¿Por qué no querían escuchar?
dije que históricamente se dio que precisamente a Estados Unidos y al Reino Unido, en parte, incluso no en parte ahora, sino con las manos de Europa, les convenía que la Federación Rusa fuera un estado débil. Todo se hizo desde el principio, incluso el Plan Marshall, la Gran Guerra Patria, si recordamos la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué todos se sentaron y esperaron hasta 1944? Todos esperaban quién ganaría. Sabemos quién ayudó a Hitler con municiones. No fue Gran Bretaña, por supuesto. ¿Quién dio la reserva de oro? ¿Dónde está Alemania? Está en EEUO. Por eso todos se sentaron y esperaron desde 1944. Luego el Plan Marshall. Todo se hizo para que... Simplemente no creo que Alemania Occidental, entiendes, que aún después de la guerra no se había levantado, ya tenía dinero para firmar algunas primeras comisiones europeas sobre carbón y acero y todo lo demás, pero todo está claro que se invirtió dinero para que Europa se levantara, para que aquí hubiera un impulso, para que en ese momento la Unión Soviética se separara y se hiciera todo lo posible. Desafortunadamente, incluso sabemos que la Unión Soviética se desintegró incluso antes de lo planeado, según el Plan Marshall. Desafortunadamente, hay personas que simplemente vendieron este gran estado. Y en general, luego Ucrania siempre considera que son movimientos banderistas, la policía o un UPA. ¿A dónde se fueron en el 56 cuando los liberaron? A Canadá y a los EU. Atrapar a América Latina. ¿A dónde se fueron? Todos se fueron allí. La división SS Galicia. Simplemente se rindieron en Gran Bretaña, simplemente se rindieron allí, eso es todo. Y aquí en el momento fue claro que fue Occidente quien encargó, América encargó esta guerra. Por supuesto, ¿van a decir la verdad? ¿Que se acusan a sí mismos? ¿O más bien se justifican? No, claro que no. Por eso está claro que es un encargo político. Y es muy doloroso que realmente a los ciudadanos de Europa, América y Gran Bretaña les contaminen tanto la visión del mundo, no les dejen ser ellos mismos. Me parece que esto realmente oprime. Si entiendes que enciendes la tele y te muestran mentiras todo el tiempo, y no tienes la posibilidad ni siquiera la alternativa de ver otras fuentes. Y saben, aquí con colegas italianos, también trabajamos con otros, mostramos películas en Italia. Y una frase me impactó. Nosotros, a ustedes, a Ucrania, les damos armas para la paz. Digo, ¿qué clase de frase es esa? ¿Puede haber armas para la paz? Es una frase anónima. Simplemente son dos contradicciones absolutas. Digo, ustedes piensan en mí, en nosotros aquí. Serge, ¿dónde están nuestros niños muertos? Hay una plantilla con niños muertos, con fotos. Digo, ¿creen que si esta plantilla se alarga hasta el suelo porque con sus armas, como que sí, matan niños, creen que la paz llegará más rápido? Absolutamente no, absolutamente no. Claro que no, por favor. Por eso aquí, lamentablemente, es así. Es un encargo, es intencionado, porque, honestamente, estoy orgullosa de ser rusa, aunque antes me consideraba ucraniana. Ahora entiendo que el pueblo ruso se distingue por una cierta fortaleza interior, ¿entienden? Que no nos permite desviarnos de un camino determinado, probablemente contrario, digamos así. Por eso esperamos mucho que todos se unan. Compañeros, por favor, empiecen a pensar, empiecen a creer en nosotros, porque nosotros, vean, normalmente estoy en chándal porque hoy hubo muchas salidas. Las dos últimas preguntas muy rápido porque debemos terminar esta conferencia. Primero, ¿cómo ha mejorado la situación actual en Lugansk para los abuelos? ¿Cómo está la situación ahora en pocas palabras? Saben, por supuesto, la situación en este momento ya es mucho mejor de lo que era, porque antes no habrían visto una ciudad como Lugansk. No teníamos recursos para la luz, ni otros momentos para el desarrollo. Ahora, por supuesto, es ya una ciudad completamente diferente. Otras áreas nuestras se están desarrollando. Claro que tenemos, si miramos el mapa, ahí está la línea del frente en la línea roja. Desafortunadamente, aún no se ha alejado de nuestra tierra. Kremenaya está en llamas. Rubezhnoye está bajo ataque. Estas áreas, por supuesto, están muy afectadas porque el ejército ucraniano, cuando comenzó la operación especial, si miramos el mapa,
pasamos por partes, se fueron de este lado, porque aquí la agricultura es total, no hay donde esconderse, y se fueron completamente, ven rojos, donde están las fábricas. Se fueron al hormigón, donde se pueden esconder. Y aquí, por supuesto, ya hubo una lucha realmente feroz, porque no querían, por supuesto, retirarse a ningún lado. Y cuando se retiraban, luego se giraban y disparaban a estas ciudades. Muchas personas saben, incluso cuando nos percibían con cautela, como que sí, y luego cuando allí 1 o 2 semanas vieron cómo los tanques se giraban y simplemente destruían esta ciudad, y todos venían y decían, pero simplemente, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Nos llamaban su tierra, ¿cómo? Y se giraban, o simplemente, por ejemplo, tenemos muchos testimonios grabados en video. Van, por ejemplo, personas escondiéndose en sótanos, van con granadas, simplemente las lanzan, y por supuesto todo esto aún tenemos que detenerlo. El proceso ya está en marcha. Hay problemas, por supuesto, no puedo decir. Todavía hay áreas donde no hay luz, donde no hay agua. Todo esto se está arreglando, pero hay perspectiva, hay comprensión de hacia dónde nos dirigimos. Lo más importante es que no tengo miedo de estar en mi tierra. Nadie me amenaza aquí. Vivo, mi hijo se desarrolla, mi hijo va a la escuela. Entiendo cuál será su futuro, ¿no? Hay algún tipo de aspiración. Lo único que me gustaría es que nosotros, saben, después de algunos años, que conservemos, en primer lugar, esta memoria de esta terrible guerra, para no permitir que algo así vuelva a suceder, y conservar la unidad que hemos tenido aquí durante estos terribles 10 años. La última pregunta del contemporáneo de los eventos. Vamos a mirar un poco la imagen más grande. Creo que saben lo que está sucediendo ahora en Georgia. Por supuesto. ¿Piensan en unas pocas palabras sobre lo que sucedió en el Maidán y la situación actual en Georgia? Es el mismo guión, compañero. Sabían también lo que estaba sucediendo en el Maidán. Estoy orgullosa de que el gobierno de Georgia no ceda a este Euromaidán. Que nadie se arrodilla, nadie empieza a decir, este es el hermano menor, llévame contigo, ¿entienden? Estoy realmente orgullosa. Porque si en su momento Mukovic hubiera tomado la misma posición, dura, ¿entienden? Tal vez todo habría sido diferente. Y no habría habido estas terribles víctimas, no habría habido estos terribles años de nuestra guerra y todo lo demás. Por eso, honestamente, todo es lo mismo. Estas banderas, ¿entienden? Esta juventud que se utiliza especialmente, ¿entienden? Petardos, estos cócteles Molotov, bueno, 1 a 1, incluso viven y se comportan estos como que se dividen en grupos, donde encienden hogueras, ¿entienden? 1 a 1. Bueno, no sucede, ¿entienden? No hay coincidencias así. Obviamente, el mismo director, honestamente. Por supuesto, el mismo director. Pero todo alrededor está hirviendo en Rusia, hay que debilitar todo. Por eso luchamos, compañeros. Amigos míos, estoy feliz en primer lugar de hablar con ustedes. Es un gran honor para mí hablar ante ustedes. Y quiero desearles paz y sensatez, tranquilidad interior y la posibilidad de tener la oportunidad de recibir información completa, información veraz. Y realmente quiero ser amigos con ustedes. Vengan a visitarnos, estaremos muy contentos. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias.